buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, dando comienzo a este mes de febrero. Estamos a día 2, pero es el primer devocional que vamos a tener en este mes de febrero. Y lo vamos a hacer con un versículo pero que muy interesante. Es un versículo donde ya de antemano creo y presupongo que no vamos a poder terminar de estudiarlo porque me gustaría dar una enseñanza añadida a este versículo, pero que van completamente de la mano. Recordemos que la dinámica de estos devocionales es estudiar el Evangelio de Mateo versículo a versículo. Un día uno, al día siguiente el otro. Pero también hemos dicho que hay versículos que por más que yo lo intente hacer, por más que yo los resuma, es imposible explicarlos en un solo devocional. Así que la intención no es correr de una manera rápida para poder acabar cuanto antes el Evangelio de Mateo, sino que la intención es sacarle todo el provecho e intentar obtener toda la información que Dios quiere transmitir a través del Evangelio de Mateo. Y si para eso tenemos que estar un día, 2, 3 o los que sea en un solo versículo, así lo haremos. Vamos a leer el versículo 27 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Después de tantas advertencias, instrucciones y señales que han de ocurrir en los últimos tiempos, Jesús muestra en este versículo cómo será su venida. Quiero aclarar algo pero que muy importante antes de hablar del regreso, de la venida de Jesús. Me he dado cuenta que cuando le pregunto a cualquier cristiano ¿cuál es ese acontecimiento? ¿Cuál es el acontecimiento que como iglesia o como creyentes estamos esperando? Todos hablan de la segunda venida de Jesús. Yo hasta el día de hoy no he conocido a ningún creyente que no crea que Jesús va a regresar por su iglesia. Y esto es 100% correcto. Jesús viene. O como se dice en arameo, Maranata. Pero hay que aclarar una cosa muy importante y es que la iglesia ahora mismo lo que está esperando de manera más inmediata no es la segunda venida de Jesús, es el arrebatamiento de la iglesia o también conocido como rapto. El arrebatamiento es ese momento donde el Señor tomará repentinamente a su iglesia y nos trasladará al cielo juntamente con él. Pablo dice en la primera carta que escribe a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 16 y 17, que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Y aquí es donde parece que todo se complica. Y digo que todo se complica porque entre los creyentes hay diferentes puntos de vista. Por una parte están los que creen que el arrebatamiento va a ser previo a los 7 años de la tribulación, y quien cree esto refuerza su creencia con el versículo, por ejemplo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 9, donde se dice que Dios no nos ha puesto para ira. También en esta primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 10, dice literalmente que Jesús nos libra de la ira venidera. Pero claro, resulta que en la Biblia, concretamente en el libro de Apocalipsis, se mencionan 3 iras diferentes. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, se habla de la ira del diablo. Por otra parte, se habla también en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, de la ira de las naciones. Y también en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, se habla de la ira del Cordero. Así que aquí surge una nueva pregunta. ¿De qué ira nos va a librar el Señor? Y creo que esta pregunta, se responde sola, ¿verdad? La lógica nos hace entender que nosotros no estamos exentos de la ira del diablo.
De hecho, la Biblia dice en la primera carta que escribe Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, nosotros no estamos exentos de la ira de Satanás. Tampoco estamos exentos de la ira de las naciones. A la vista está que cada vez más naciones se suman a estar en contra de la fe cristiana y cada vez más persiguen con más dureza o incluso con más violencia a los creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, de la única ira que nosotros estamos libres es de la ira de Dios, de la ira del Cordero. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, que nosotros estamos justificados por la sangre de Jesús y por lo tanto, dice Pablo, seremos salvos de la ira. Dios no está airado con nosotros porque la sangre de su Hijo nos justifica. La Biblia dice que Dios mira de lejos al pecador. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es entonces cuando Dios deja de estar airado sobre nosotros. Con esto lo que te quiero decir es que ese pensamiento, ese argumento de creer que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, oye, no es bíblico. Y yo sé que eso es lo que creen probablemente la mayoría de los cristianos. Lo sé, lo conozco. Pero tú sabes por qué se cree esto, aunque no sea bíblico. Por dos motivos. El primer motivo es porque alguien les enseñó de esa manera. No sé, seguramente la iglesia donde se congregan, su denominación les enseñó que el arrebatamiento va a ser previo a la tribulación. Y lo segundo es que se cree esto porque es la manera más cómoda de creer. Honestamente, es mucho más cómodo. Es mucho más favorable para nosotros creer que Jesús nos arrebatará antes de la tribulación que por el contrario quedarnos en ella. Pero déjame decirte que esta línea de pensamiento es algo totalmente nuevo. Esto es actual, ¿eh? En 2000 años de historia que tiene la iglesia nunca se ha creído ni se ha enseñado esto. Fue en el 1832 cuando un hombre llamado John Nelson dijo por primera vez en la historia esto. Y claro, poco a poco muchos creyentes lo han ido creyendo. Pero ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos lo que los cristianos han creído durante toda la historia. Vamos a olvidarnos lo que este hombre en el 1800 dijo. Y por supuesto, vamos a olvidarnos y no tengamos en cuenta mi opinión. Vamos a lo que realmente importa. ¿Qué dice la Biblia? Para esto nos vamos a tener que ir hasta la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 15 y en los versículos 51 y 52, donde Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Es decir, Pablo nos va a revelar algo que solo Dios puede dar a conocer, un misterio. Pablo continúa diciendo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese transformados habla del arrebatamiento. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora pregunto yo, ¿cuándo revela Pablo que vamos a ser transformados? A la final trompeta, lo dice bien claro aquí. Así que aquí nos surge una nueva pregunta más. ¿De qué trompeta está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues mi opinión, basado en lo que dice la Biblia siempre, que esa final trompeta es la séptima trompeta de la que habla el libro de Apocalipsis refiriéndose a los juicios, a esa séptima trompeta. O como dice Pablo, a esa final trompeta, que marca un antes y un después. Porque en ese momento la iglesia es arrebatada a la final trompeta y da comienzo los 3 años y medio de la gran tribulación. Por lo tanto, yo creo que lo que la Biblia dice es que la iglesia pasará por parte de la tribulación. A la final trompeta seremos arrebatados. El mundo sigue experimentando los 3 años y medio que quedan de esa tribulación, que es lo que es la parte que nosotros conocemos como la gran tribulación. Y cuando todo eso termine, es entonces que sucederá la segunda venida de Jesús. Es decir, primero Jesús viene por su iglesia,
que es lo que nosotros estamos conociendo como el arrebatamiento, el rapto, y después Jesús viene con su iglesia, que es lo que conocemos como la segunda venida de Jesús. Sé que quizá muchos no estarán de acuerdo con mi manera de pensar, lo sé, pero a todas esas personas que no piensan como yo, que opinan de una manera diferente, les invito, de una manera pacífica, a que con la Biblia en la mano me demuestren lo contrario. No quiero que me hablen de tradiciones, de lo que siempre se ha enseñado, no quiero que me digan, es que en la denominación tal o cual se enseña así, o es que este pastor o aquel habla. No. Quiero que todo lo que se argumente sea basado única y exclusivamente en la Biblia, como yo lo he hecho en esta ocasión. Mañana, Dios mediante, trataremos este versículo 27, pero he considerado muy importante y muy necesario tocar este punto del arrebatamiento para poder continuar con esta enseñanza de la venida del Hijo del Hombre. Déjame en tus comentarios qué opinas. Aquí en los comentarios, déjame cuál es tu pensamiento, cuál es tu creencia. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Antes? ¿Durante? O incluso, como algunos creen, al final, cuando se acabe todo es cuando el Señor viene. Algunos incluso niegan el arrebatamiento, algunos han asociado, y muchos y cada vez más personas creen que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo acontecimiento. No sé, ¿cuál es tu manera de pensar? Tu manera de pensar, no lo que dice fulano ni lo que dice mengano. Usando únicamente como fuente la palabra de Dios, dime cuál es tu punto de vista. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos y gracias por advertirnos a través de tu palabra. Tu palabra es clara, Señor. No hay lugar a confusión, no hay lugar a dudas. Pero más allá de los detalles que quizá estamos en diferencia algunos creyentes, lo importante es reconocer y saber que tú vienes por tu iglesia, que tú aparecerás, que tú vendrás, que la venida del Hijo del Hombre es una realidad. Y en eso creemos, Señor. ¿Cuándo? No sabemos. Podemos pensar diferente, pero lo cierto es que todos tenemos la gran esperanza, la bienaventuranza de que tú vas a regresar por nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Como cada lunes, me gusta pedirte, por favor, que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue ese mensaje, esa predicación que tu pastor enseñó. Y si lo dejas también por aquí por comentarios, yo siempre leo todos los comentarios, intento darle a todos me gusta. Y me gustaría que entre todos pudiéramos saber qué mensajes está trayendo el Señor a su iglesia en diferentes partes del mundo. Espero que estés dando me gusta a estos devocionales, que estés suscrito a este canal del pastor Alberto Ares, y que también, si tú lo consideras, que puedas compartirlo con todas aquellas personas que puede ser también de bendición. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.